¿Qué tan lejos puede llegar un imperio para imponer obediencia? El imperio asirio no gobernaba con respeto, sino con miedo. Entre los siglos IX y VII a.C., convirtió la crueldad en política oficial. Empalaban cuerpos, desollaban vivos y colgaban pieles humanas como advertencia pública. Nada era al azar. Era un sistema de terror meticuloso, dirigido por reyes como Ashurnasirpal II, que documentaban con orgullo cada atrocidad. En este video, descubrirás los crímenes de guerra más brutales del mundo antiguo y por qué aún hoy son una advertencia para cualquier sociedad que normalice el abuso de poder. Hace más de 2700 años, en el corazón de Mesopotamia, surgió una civilización que cambió para siempre la historia del poder. No conquistaban con diplomacia, ni con promesas. Conquistaban con miedo. Su nombre era el Imperio Neoasirio. El Imperio Neoasirio surgió en Mesopotamia, una región bañada por los ríos Tigris y Éufrates, y desde sus inicios entendió que el miedo podía ser tan poderoso como la espada. A medida que expandían sus territorios en los siglos IX y VIII a.C., no solo sometían pueblos, los quebraban emocionalmente. Los reyes asirios, como Ashurnasirpal II, utilizaban las masacres como mensaje. La rendición traía esclavitud, la resistencia, el exterminio. El terror era sistemático. No era improvisado, era institucional. Las ciudades conquistadas eran arrasadas, sus líderes desmembrados públicamente y los supervivientes deportados en masa para borrar su identidad. Además, los asirios registraban meticulosamente estas atrocidades en murales y tablillas, como si fueran trofeos. No solo buscaban la obediencia, querían que cada ciudad supiera lo que pasaría si desobedecía. Así, nació un régimen que convirtió el horror en una forma de gobierno. Cuerpos empalados a las puertas de las ciudades, prisioneros encadenados desfilando entre ruinas, y lo peor, piel humana arrancada de vivos y muertos, clavada como pancartas en los muros. Una advertencia imposible de ignorar. Esto no eran actos impulsivos, no eran excesos de guerra, eran estrategias oficiales del Estado, parte de un sistema político donde la violencia era ritual, los castigos eran públicos y el miedo era moneda de cambio. Uno de sus reyes más temidos, Ashurnasirpal II, dejó esto escrito con escalofriante orgullo. Maté a 3000 de sus guerreros con la espada. A algunos les cortaron los brazos y las manos. A otros les arrancaron la nariz, las orejas o los dejé ciegos. Estas inscripciones no eran documentos secretos, eran proclamaciones públicas, talladas en los muros de templos y palacios, visibles para todos. Los relieves del palacio de Senaquerib en Nínive muestran escenas de castigo con un nivel de detalle perturbador. Verdugos encapuchados arrancando piel, empalando cuerpos, rodeados de soldados impasibles. Las ciudades conquistadas se convertían en teatros de sangre, donde el miedo era protagonista. Entre medio de estas pesadillas, surgieron los famosos jardines colgantes de Babilonia, uno de los grandes misterios de la antigüedad y un símbolo de lujo y poder en medio del terror. Dicen que fueron construidos por Nabucodonosor II como regalo para su esposa, extrañando las verduras de su hogar en Media. Si algo caracterizaba al imperio asirio era su creatividad en la crueldad. Sus métodos de castigo iban más allá de lo imaginable. El empalamiento era uno de sus favoritos. Atravesaban a sus enemigos vivos con estacas largas, dejándolos expuestos durante días hasta que la muerte, lenta y dolorosa, los alcanzara. Otro castigo común era el desollamiento. Sí, los desollaban vivos y colgaban la piel como advertencia en las puertas de la ciudad. La mutilación también era sistemática. Cortaban narices, orejas, lenguas y extremidades a prisioneros y rebeldes. Y no se trataba de ejecuciones secretas. Lo hacían en plazas públicas, frente a multitudes, para grabar en la memoria colectiva el precio de resistirse. No se ocultaban, al contrario, lo mostraban con orgullo.
Los relieves de los palacios asirios son testimonio gráfico de esta brutalidad. Soldados decapitando prisioneros, arrastrando cuerpos, humillando a los vencidos. Y esos relieves no eran decoración, eran propaganda. Cada visitante, diplomático o enemigo capturado, debía verlos y entender: esto es lo que pasa cuando desobedeces al gran rey. Incluso los niños no estaban a salvo. En ocasiones, los asirios mataban a toda la población masculina y esclavizaban a mujeres y menores, con el fin de eliminar cualquier posibilidad de rebelión futura. Era una limpieza brutal y efectiva. Lo más aterrador no era lo que hacían, sino cómo lo institucionalizaban. La violencia no era un exceso, era parte esencial del sistema. Los desollamientos eran especialmente simbólicos. La piel de los enemigos, arrancada viva cuando era posible, era clavada en los muros de las ciudades rebeldes. El mensaje era claro: esto es lo que ocurre a quienes desafían al rey de Asiria. No bastaba con matar, había que convertir la muerte en símbolo, en advertencia, en herramienta pedagógica. No era suficiente aplastar cuerpos, había que dominar la memoria. El miedo era tan esencial al modelo de gobierno asirio que incluso su arquitectura estaba diseñada para amplificarlo. Las ciudades capitales, como Asur y Nínive, incluían plazas y espacios pensados específicamente para escenificar castigos públicos. No eran simples ejecuciones, eran espectáculos ritualizados. A veces, los gobernantes de ciudades rebeldes eran obligados a presenciar la tortura y ejecución de sus familiares antes de ser cegados y encadenados. Luego, eran enviados a Asur como trofeos vivientes. El objetivo era claro: mostrar que el poder del rey no terminaba con la victoria militar, sino que continuaba hasta la aniquilación emocional del enemigo. Y todo esto quedaba registrado. El terror funcionó. Durante siglos, el imperio asirio se expandió sin piedad y muchas ciudades preferían rendirse antes que enfrentar su furia. El miedo era tan efectivo como su ejército. Su reputación viajaba por el desierto más rápido que cualquier mensajero. Si los asirios venían, lo mejor era arrodillarse. Los reinos vecinos vivían en un estado constante de ansiedad, sabiendo que cualquier provocación, cualquier desobediencia, podía significar su exterminio total. Pero el precio de gobernar con terror es alto. A medida que crecía el resentimiento, también lo hacía el deseo de venganza. El día que el imperio empezó a debilitarse, sus enemigos no dudaron en devolver el horror. En el 612 a.C., Nínive, su capital, fue completamente destruida por una coalición de medos y babilonios. Sus palacios, sus estatuas, sus relieves, todos reducidos a polvo. Aún así, su legado perduró. Los asirios dejaron una huella indeleble en la historia. Fueron pioneros en el uso del terror como arma política. Y aunque su imperio colapsó, su brutalidad quedó grabada en la memoria colectiva de la humanidad como un ejemplo extremo de cómo el poder absoluto puede corromper hasta el alma misma de una civilización. La historia ha registrado estos crímenes no solo por los arqueólogos modernos, sino porque los mismos asirios dejaron constancia, lo grabaron en piedra. Uno de los ejemplos más perturbadores se encuentra en las campañas del rey Ashurnasirpal II. Tras conquistar la ciudad de Tela, mandó empalar a miles de soldados y clavar sus cuerpos a lo largo del camino. «Yo cubrí la tierra con sus cuerpos como si fueran malas hierbas», escribió. Sargón II, otro rey conocido por su crueldad, destruyó la ciudad de Samaria. No solo mató a sus líderes, los hizo desfilar encadenados con garfios de metal perforando sus mejillas. Los sobrevivientes fueron repartidos como esclavos, las mujeres violadas, los niños arrancados de sus hogares y enviados como tributo a otras ciudades aliadas. Y luego está Ashurnipal, último gran rey asirio. Durante la conquista de Elam, actual Irán, no solo destruyó la ciudad de Susa, sino que ordenó enterrar vivas a decenas de mujeres de la nobleza. Las crónicas lo muestran decapitando enemigos con sus propias manos. A uno de sus principales rivales lo hizo desfilar en jaula como animal y después lo asesinó lentamente. ¿El motivo? Dejar claro que no existía piedad para los enemigos del rey. El sadismo no era accidental.
Era propaganda. Era una forma de inmortalizar el dominio. Y funcionaba. Muchas ciudades se rendían al saber que los asirios se acercaban. Preferían la esclavitud a la tortura. Ese era su poder, conquistar sin necesidad de pelear. La burocracia asiria era tan eficiente como su ejército. Cada castigo, cada traslado forzoso, cada ejecución quedaba anotada en tablillas de arcilla y monumentos de piedra. Este sistema convirtió al imperio asirio en una de las civilizaciones más documentadas del mundo antiguo. Sabemos con exactitud cómo operaban, no porque sus enemigos los acusaran, sino porque ellos mismos lo proclamaban con orgullo. El uso del miedo no era un efecto colateral, era la esencia del poder asirio. Una y otra vez, los reyes hablaban del terror como una herramienta política. Como dijo un general de Ashurnasirpal, el terror precede al ejército. Allí donde llega su nombre, las ciudades se rinden. Los relieves tallados en piedra, en palacios como el de Sennacherib en Nínive, muestran estos castigos con detalles casi teatrales. Verdugos encapuchados ejecutando con precisión milimétrica, mientras soldados observan impasibles. El sufrimiento no se escondía, se mostraba, se celebraba. Las plazas estaban diseñadas para exhibir ejecuciones. Los nobles eran obligados a ver morir a sus familiares antes de ser encadenados y llevados como trofeos al terror. El terror no era un efecto colateral, era un arte, y el poder una coreografía macabra. Pero el control asirio no terminaba en la violencia física. También incluía deportaciones masivas. Poblaciones enteras eran desplazadas forzosamente de sus ciudades y reubicadas en territorios desconocidos como castigo y también como táctica de control social. Esta práctica desmembraba la identidad de los pueblos y los convertía en piezas funcionales del imperio, aislados de sus raíces, cultura y redes familiares. Así, la guerra asiria no solo destruyó cuerpos y ciudades, sino que disolvió comunidades completas, apagó lenguas, religiones y tradiciones enteras. Este sistema funcionó durante siglos. Los asirios dominaron una vasta región con una combinación de eficacia militar y terror institucionalizado que muy pocos imperios lograron igualar. Pero como toda civilización que se apoya únicamente en el miedo, Asiria también cayó. Y lo hizo con la misma violencia que la caracterizó. En el año 612 a.C., una coalición de pueblos sometidos y enemigos externos arrasó Nínive. La ciudad fue incendiada, sus palacios destruidos y sus archivos reducidos a escombros. El fuego que los asirios habían usado para borrar a otros, finalmente los alcanzó a ellos. Si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuánto vale una piel humana clavada en el muro de una ciudad conquistada? Para el imperio asirio, la respuesta era simple: todo, porque nada comunicaba mejor su poder, su voluntad y su brutalidad institucionalizada que el desollamiento público. Una práctica que traspasó los límites de la tortura para convertirse en una herramienta política, en un espectáculo propagandístico y en uno de los métodos más aterradores jamás empleados por un Estado. En ningún otro imperio antiguo, ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en Persia, se documenta el uso del desollamiento con la regularidad, sistematicidad y solemnidad con que lo hacía Asiria. Allí no era un acto espontáneo de furia o venganza, sino un procedimiento ejecutado con precisión por especialistas estatales, reservados para ocasiones muy específicas, rebeliones, desafíos públicos al rey o simplemente para dejar un mensaje claro en una zona recientemente conquistada. El mensaje era visual, físico, inconfundible. Las pieles humanas no eran enterradas ni ocultadas. Se mostraban como banderas macabras en los muros de entrada a las ciudades, en las puertas de los templos saqueados o en las plazas donde los comerciantes, viajeros y pobladores pasaban día tras día. La piel se convertía en un documento visual, una advertencia viviente de que desobedecer al rey significaba no solo morir, sino ser reducido a símbolo de advertencia para todos los demás. Esta práctica tuvo su auge durante el reinado de Ashurnasirpal II, uno de los monarcas más despiadados y también más eficientes en términos de expansión territorial. Gobernó desde la ciudad de Kalhú, la actual Nimrud, y fue responsable de una de las campañas de terror más documentadas de la historia antigua.
No solo dejó inscripciones detallando las atrocidades cometidas bajo su mando, sino que también decoró sus palacios con relieves que mostraban escenas explícitas de castigo. En uno de estos textos, grabado en una pared de piedra de su palacio, Ashurnasirpal relata: «Desollé a muchos prisioneros y coloqué sus pieles en los muros de la ciudad. Algunos los empalé en estacas, otros los hice desfilar sin ropa por las calles y a los líderes rebeldes les corté las extremidades». El tono no es de arrepentimiento, ni siquiera de solemnidad, es de triunfo. Para Ashurnasirpal, cada piel arrancada era una victoria psicológica. No se trataba solo de infligir dolor, sino de eliminar cualquier noción de dignidad del enemigo, convertirlo en objeto, transformar su cuerpo en cartel. Los verdugos asirios encargados del desollamiento no eran soldados comunes, eran técnicos del terror, parte del aparato burocrático del imperio. Algunos aparecen representados con capuchas, otros con el rostro descubierto. Usaban cuchillas afiladas y trabajaban con precisión anatómica. El proceso podía durar horas, dependiendo de si la víctima estaba viva o muerta. A veces se realizaba en silencio sepulcral, otras veces con una audiencia obligatoria. Nobles locales, familiares o incluso sacerdotes de la ciudad conquistada. Las fuentes arqueológicas indican que los lugares escogidos para estos actos no eran aleatorios. En muchas ciudades asirias se han encontrado restos humanos y huellas de sangre en plazas centrales y portones principales. El objetivo era la máxima visibilidad. El castigo tenía que ser pedagógico, y su recuerdo debía ser tan imborrable como el horror que provocaba. Un ejemplo clave lo encontramos en los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, una de las obras de propaganda más perturbadoras del mundo antiguo. Ahí, los artistas del rey representaron a verdugos desollando cuerpos humanos mientras otros soldados observan. No hay emoción en sus rostros, no hay drama, solo eficiencia. El castigo en estos relieves es una extensión del orden estatal, un procedimiento legítimo para garantizar la estabilidad del reino. Y es que el desollamiento cumplía una doble función. Por un lado, castigaba el cuerpo, pero por otro, y quizá más importante, castigaba la memoria. Las pieles colgadas no eran solo restos humanos, eran símbolos. Símbolos de fracaso, de rebeldía aplastada, de autoridad incuestionable. El cuerpo del enemigo, una vez despojado de su piel, dejaba de ser persona para convertirse en mensaje. Esta estrategia tenía efectos profundos en la psique colectiva. Según textos posteriores de historiadores griegos y babilónicos, las ciudades que presenciaban estos castigos quedaban marcadas por generaciones. El temor al desollamiento se transmitía como un trauma colectivo. Las leyendas locales advertían a los niños sobre la furia del rey de Asiria, y las crónicas regionales empezaron a referirse a él no por su nombre, sino como el devorador de pieles, el rey de la muerte lenta, o el que viste con la carne de los hombres. Los efectos no eran solo psicológicos, también eran políticos. Muchas ciudades decidieron rendirse sin luchar apenas escuchaban que un ejército asirio se acercaba. Preferían entregar tributos, rehenes e incluso sus dioses locales antes que arriesgarse a sufrir las consecuencias de una resistencia inútil. La política del terror funcionaba. No porque matara más, sino porque mataba mejor, más profundamente, más simbólicamente. Algunos eruditos modernos han comparado el desollamiento asirio con formas de guerra psicológica modernas, pero lo cierto es que la escala y sistematicidad de esta práctica son únicas en la historia antigua. Incluso imperios famosos por su crueldad, como los romanos o los mongoles, no hicieron del desollamiento una herramienta formal de gobierno. Los asirios, sí. Lo institucionalizaron, lo documentaron, lo celebraron. Otra dimensión aún más oscura es el uso ceremonial del desollamiento en contextos religiosos. Algunos registros sugieren que, tras derrotar a ciudades teocráticas, los asirios desollaban a los sacerdotes enemigos y clavaban sus pieles en los muros de los templos conquistados. Esta profanación era doble, política y espiritual. El mensaje era contundente: ni los dioses locales podían proteger a quienes desafiaban al rey de Asiria. En la ciudad de Arrafa, por ejemplo, tras una revuelta liderada por un sumo sacerdote, los soldados de Tiglat-Pileser III capturaron al clero, destruyeron los altares y colocaron pieles humanas como tapices macabros en las puertas del santuario. Las crónicas babilónicas posteriores mencionan este evento con horror y lo recuerdan como el día en que los dioses sangraron.
El culto al miedo no se detenía en la ejecución, continuaba en la forma en que se contaban las historias, en la forma en que se tallaban los relieves, en la manera en que se educaba a la siguiente generación. Un niño nacido en una ciudad asiria aprendía desde pequeño que el rey tenía poder sobre todo: tu casa, tu vida, tu cuerpo, tu piel. El desoñamiento era una amenaza que flotaba constantemente sobre la sociedad. Y esa amenaza fue tan efectiva que incluso después de la caída del imperio asirio, siglos más tarde, las culturas vecinas siguieron temiendo su fantasma. Documentos persas y medos mencionan la maldición del desollamiento y lo usan como advertencia mitológica. La reputación del imperio sobrevivió a su poder político, gracias al impacto indeleble de sus castigos ritualizados. Hoy, cuando observamos los relieves asirios en museos como el British Museum o el Louvre, vemos escenas que no fueron creadas solo para registrar la historia, fueron diseñadas para imponerla, para que el visitante, miles de años después, aún siente el peso del poder asirio, para que la piel de los vencidos, aunque ya polvo, siga hablando desde las paredes. El desollamiento asirio no fue solo una forma de ejecución, fue una declaración de principios, una forma de gobierno, una expresión artística de la dominación absoluta. Y en ese sentido, representa uno de los puntos más oscuros de la historia humana, cuando el poder no solo busca controlarte, sino reescribirte. ¿Qué es más cruel que destruir una ciudad? Destruir su memoria, su identidad, desarraigar a un pueblo entero de su tierra, disolver su cultura en una nueva geografía y obligarlo a existir como una sombra de lo que fue. Esta fue una de las armas más sofisticadas del imperio asirio, la deportación masiva. A simple vista, menos sangrienta que el empalamiento o el desollamiento, pero en términos de impacto social, psicológico y cultural, quizás la más devastadora de todas. Los asirios entendieron algo fundamental sobre el poder. No basta con aplastar un ejército, hay que reconstruir el mapa humano. Para ellos, el control territorial significaba también control poblacional, y bajo esa lógica diseñaron una de las políticas de reingeniería social más sistemáticas y crueles de la historia antigua. Esta estrategia alcanzó su punto más alto durante los reinados de Tiglat-Pileser III, Sargón II y Esarhadón, tres reyes que no solo expandieron las fronteras del imperio, sino que lo poblaron a su gusto, moviendo pueblos enteros como piezas en un tablero. Esta no era una consecuencia casual de la guerra, era una política deliberada, estructurada desde el corazón administrativo del imperio. Cada vez que una ciudad o región se rebelaba, la respuesta era doble. Primero, la violencia. Segundo, el desplazamiento. No bastaba con castigar, había que desmantelar el tejido social, eliminar las redes de solidaridad, aislar a las élites de sus bases populares, borrar la historia de un territorio al arrancarle a sus habitantes. Las deportaciones asirias no eran improvisadas, eran operaciones logísticas de alta complejidad. Los relatos de época y las inscripciones reales nos hablan de procesos meticulosamente organizados, que incluían conteos detallados de personas, listas de profesiones, asignaciones de destino e incluso la escolta armada de caravana de deportados a lo largo de cientos de kilómetros. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue la deportación tras la conquista de Samaria en el año 722 a.C. por parte de Sargón II. En sus propias palabras, el rey declaró: «Conté 27.290 personas, me las llevé a Siria». Esa cifra, fría, precisa, revela más que un número. Revela una lógica imperial. No se trata solo de destruir, sino de reorganizar, de utilizar a los vencidos como recursos, como herramientas para el desarrollo de otras zonas del imperio. Y es que los deportados no eran ejecutados, eran conservados con vida no por misericordia, sino por conveniencia. Muchos eran artesanos, agricultores, comerciantes, escribas, constructores, todos útiles para proyectos de infraestructura en regiones recién sometidas. A menudo, zonas hostiles, donde los habitantes locales aún ofrecían resistencia. La presencia de poblaciones extranjeras en estas regiones servía a dos propósitos. Primero, acelerar el desarrollo económico de esos territorios. Segundo, y más perverso, diluir las identidades locales. La mezcla obligada de pueblos, lenguas y costumbres evitaba que surgieran nuevos focos de resistencia unificada.
Los habitantes ya no compartían una cultura común, ni un pasado colectivo. Eran, por diseño, fragmentos humanos incapaces de organizarse. Esta práctica generó un trauma profundo y duradero. Las fuentes arqueológicas y literarias muestran cómo los deportados eran arrancados de sus hogares sin preparación, sin aviso y obligados a recorrer largas distancias a pie, vigilados por soldados, bajo condiciones climáticas extremas. El viaje en sí ya era un castigo. En muchos casos, las familias eran separadas. Los ancianos quedaban atrás o morían en el camino. Los niños eran asignados como sirvientes o integrados a otras comunidades. Los templos eran saqueados, las estatuas de los dioses destruidas o llevadas a Asiria como trofeos, y las lenguas locales eran suprimidas en favor del acadio, la lengua administrativa del imperio. Este proceso de desarraigo forzado transformaba a los pueblos en comunidades fantasma. Conservaban memorias, pero no tierra. Conservaban canciones, pero no templos. Conservaban nombres, pero no futuro. Un impacto profundo de esta política se percibe en las tradiciones culturales posteriores de los pueblos deportados. En algunos casos, la memoria del exilio se convirtió en mito fundador. En otros, en una herida abierta transmitida por generaciones. La literatura hebrea, por ejemplo, alude repetidamente al exilio y al lamento por la pérdida de Sión. Aunque su contexto se relaciona más directamente con el exilio babilónico posterior, no puede ignorarse la herencia psicológica de las deportaciones asirias que sembraron ese trauma siglos antes. El control sobre los deportados era total. No solo se los redistribuía, también se los vigilaba. En muchas ciudades del imperio se han encontrado tablillas administrativas que detallan la ración diaria de alimentos para los deportados, su lugar de residencia y su función productiva. En algunos casos, incluso se les asignaban nombres nuevos o se los integraba a grupos étnicos diferentes, borrando su origen como si nunca hubiera existido. Para los asirios, el exilio no era una anomalía, era una técnica de gobierno. En palabras de un escriba de la corte de Saradón, los pueblos son como agua. Si se estancan, se pudren. Si se mezclan, fertilizan. Detrás de esta metáfora se esconde una lógica de dominación que transformó a miles de seres humanos en piezas de ingeniería imperial. No eran ciudadanos, no eran enemigos, eran material de construcción para el proyecto de Asiria. La ideología detrás de estas deportaciones era profundamente funcionalista. No existía empatía por la pérdida cultural. No se contemplaba el dolor de los desarraigados. Lo importante era que el imperio creciera, se mantuviera estable y evitara focos de nacionalismo o resistencia local. Si para eso era necesario vaciar ciudades y redistribuir pueblos como si fueran ganado, se hacía sin dudar. Los efectos colaterales fueron múltiples. En algunas regiones, los deportados lograron integrarse y formar nuevas comunidades híbridas. En otras, fueron rechazados y marginados. Algunos se asimilaron, otros resistieron pasivamente, manteniendo costumbres en secreto, transmitiendo historias por vía oral, enseñando su lengua a escondidas. Pero incluso estas pequeñas formas de resistencia eran vulnerables al olvido, porque sin tierra, sin templos, sin libros, la identidad se erosiona. Y eso era precisamente lo que Asiria buscaba. No solo conquistar cuerpos, sino colonizar memorias. Uno de los aspectos más siniestros de esta práctica fue su eficacia. A diferencia de otras formas de represión, las deportaciones asirias rara vez generaban rebeliones inmediatas. El miedo al exilio era tan profundo que muchos preferían rendirse antes que ser arrancados de su tierra. El trauma del desarraigo actuaba como freno colectivo. Una ciudad deportada era una ciudad muerta, aunque sus habitantes siguieran con vida. Incluso hoy, los arqueólogos y lingüistas encuentran huellas de estas políticas, dialectos fragmentados en zonas inesperadas, restos de arquitectura mesopotámica en regiones periféricas, nombres semíticos en tablillas de zonas originalmente hurritas o arameas. Todo indica que los deportados dejaron marcas, pero siempre a medias, siempre incompletas, como ecos de algo que fue arrancado demasiado pronto. Desde una perspectiva moderna, es difícil comprender la escala emocional de este proceso. La pérdida de la tierra, del hogar, del idioma, del paisaje familiar, es una forma de muerte simbólica.
Una muerte que no se inscribe en lápidas, sino en silencios. Porque muchos de esos pueblos no dejaron crónicas propias, no pudieron. Sus escribas fueron asesinados o absorbidos, sus bibliotecas saqueadas. Su historia fue escrita por quienes los despojaron. Uno de los pocos ecos externos proviene de Beroso, un historiador babilónico que siglos después reflexionó sobre las deportaciones asirias. En uno de los fragmentos atribuidos a él, se lee: «Los hombres de Samaria ya no sabían el nombre de su río, ni el color de su templo, ni la canción de sus padres. Vivían entre extraños, sin tierra, sin nombre, sin rostro». Esas palabras resumen la tragedia más profunda de este tipo de violencia: la disolución de la identidad. Porque matar a una persona es brutal, pero matar lo que esa persona representa, su lengua, su historia, su mundo, es un crimen aún mayor. Es matar su pasado y su futuro, al mismo tiempo. El imperio asirio perfeccionó esta forma de conquista. Y aunque cayó con el tiempo, su legado sobrevive en las historias de los pueblos que nunca pudieron regresar, en los nombres borrados, en los idiomas extinguidos, en los silencios que aún hoy resuenan. ¿Qué sucede cuando la conquista ya no es suficiente? Cuando el objetivo no es subyugar, sino hacer desaparecer. En su fase más oscura, el imperio asirio cruzó esa línea. Lo que comenzó como una expansión territorial brutal se transformó en una estrategia de aniquilación total. No se trataba ya de controlar a los enemigos, sino de borrarlos del mapa, de eliminar no solo su capacidad militar, sino su cultura, su memoria, su existencia misma. Esto fue la guerra de tierra arrasada al estilo asirio. Fuego, destrucción total y silencio eterno. Durante los reinados de Ashurnasirpal II, Sennacherib y Asurbanipal, esta táctica se aplicó con una eficacia aterradora. La lógica era clara. Las ciudades que ofrecían resistencia no merecían sobrevivir. No bastaba con someterlas, había que reducirlas a cenizas, eliminar cada indicio de identidad local y reemplazarlo con el vacío. El mensaje era tan claro como cruel. Quien se opone a Siria no será castigado, será borrado. Ashurnasirpal II dejó una de las descripciones más explícitas de este equipo de operación. En una de sus inscripciones, tallada para la posteridad, relata: «Asalté la ciudad, la destruí, la devasté y la quemé con fuego. A los cadáveres de sus guerreros los amontoné, a sus hombres y mujeres los quemé». No se trata de un informe militar. Es una proclamación, una advertencia dirigida no solo a sus enemigos, sino a sus propios súbditos. El poder asirio no perdona, y su fuego purga toda resistencia. El fuego, en este contexto, no era solo un método destructivo, era simbólico. Representaba el fin total. Cuando una ciudad era quemada por los asirios, no quedaba margen para la reconstrucción ni la redención. Los templos eran saqueados, los archivos destruidos, las casas reducidas a brasas. La ciudad misma desaparecía de la historia como si nunca hubiera existido. Los relieves del palacio de Nínive muestran escenas impactantes de este proceso. Columnas de humo saliendo de los muros, soldados marchando entre las ruinas y civiles huyendo o arrodillados entre los escombros. Estas imágenes no fueron ocultadas. Se colocaban en salones reales, a la vista de visitantes y embajadores, como trofeos de guerra. Y así, como el fuego arrasaba los paisajes, también purificaba políticamente el territorio. Las ciudades destruidas eran luego reemplazadas por guarniciones asirias, campos agrícolas imperiales o simplemente quedaban abandonadas como recordatorios eternos del castigo. La naturaleza, el tiempo y el miedo hacían el resto. Uno de los episodios más célebres y más brutales de esta política ocurrió durante la campaña de Sennacherib contra el reino de Judá en el año 701 a.C. Aunque Jerusalén fue perdonada, otras ciudades no corrieron la misma suerte. El caso más conocido es el de Laquis, una ciudad fortificada que ofreció resistencia al ejército asirio. Tras conquistarla, las fuerzas de Sennacherib incendiaron completamente la ciudad.
La evidencia arqueológica confirma esta versión. Niveles de arcilla, muros colapsados por el calor, restos carbonizados en el santuario de la puerta, señales claras de un fuego masivo y violento. Los registros indican que los defensores fueron masacrados, los objetos sagrados profanados y los sobrevivientes, si es que los hubo, fueron encadenados y llevados al exilio. El relieve de Laquis encontrado en el palacio de Sennacherib muestra esta destrucción con un detalle escalofriante. Soldados subiendo por escaleras mientras la ciudad arde al fondo. Civiles suplicando, niños arrastrados por los soldados. La escena está llena de humo, llamas y derrota. No es una representación artística, es una narración visual del exterminio. El uso del fuego también tenía un objetivo religioso. Al destruir los templos enemigos, los asirios no solo eliminaban centros de poder local, sino que profanaban lo sagrado, reforzando la idea de que ni siquiera los dioses de otros pueblos podían protegerlos del poder de Asur. Las estatuas sagradas eran saqueadas y llevadas como trofeos a Nínive o Asur, donde eran expuestas como signos de victoria espiritual. Asurbanipal, uno de los últimos grandes reyes asirios, llevó esta práctica al extremo durante sus campañas contra el reino de Elam. En sus inscripciones se lee con orgullo: «Me llevé a los dioses de Elam, sus tesoros y su gente, quemé sus ciudades, las convertí en montículos de ruinas». Las palabras montículos de ruinas no son casuales. En el mundo antiguo, las ciudades destruidas que no eran reconstruidas se convertían, con el paso del tiempo, en colinas artificiales llamadas tells. Asurbanipal sabía que al destruir una ciudad por completo, no solo la vencía en el presente, sino que la relegaba al olvido arqueológico del futuro. La historia, bajo su mando, era escrita en cenizas. Esta política de aniquilación tenía efectos a largo plazo. En zonas donde los asirios arrasaron repetidamente, como el norte de Siria o el sur del Levante, se produjo un colapso demográfico. Algunas regiones tardaron siglos en recuperarse. La pérdida no fue solo material, fue simbólica. Muchas tradiciones orales se perdieron, linajes familiares desaparecieron, e incluso lenguas enteras se extinguieron como consecuencia del fuego asirio. Y todo esto era intencional. Los escribas del imperio registraban cada quema, cada templo profanado, cada ciudad convertida en polvo. No lo hacían con pesar, sino con orgullo. El fuego era justicia, era castigo, era advertencia. En algunos casos, los asirios regresaban años después a los sitios destruidos y prohibían su reconstrucción. No se trataba solo de quemar, sino de impedir que la ciudad renaciera. El castigo tenía que perdurar. Y si los descendientes intentaban volver, encontraban tierras baldías, campos envenenados por la guerra y vigilancia militar. Lo más escalofriante de esta práctica es su eficacia. Mientras muchos imperios de la antigüedad permitían a los vencidos pagar tributo y mantener cierta autonomía, los asirios consideraban que la desobediencia ameritaba el borrado total. Esto sembró un miedo tal que muchas ciudades optaban por la rendición inmediata. Mejor entregar oro, grano y rehenes que enfrentarse al fuego purificador. Desde una perspectiva moderna, esta política se asemeja a conceptos como el castigo ejemplarizante o incluso a limpiezas étnicas. Pero en el contexto asirio, no existía distinción moral entre destruir una muralla y destruir una cultura. Todo formaba parte del mismo proyecto de poder. Todo era válido si garantizaba la sumisión. Y el fuego, más que cualquier otro método, garantizaba el silencio. La muerte de una ciudad no produce crónicas, no deja mártires, deja ceniza, olvido y un vacío imposible de llenar. Hoy, los arqueólogos que excavan las ruinas de estas ciudades destruidas encuentran capas negras, gruesas, formadas por el fuego asirio. Ahí, en esa oscuridad, está la huella más clara del poder absoluto, la capacidad de desaparecer al enemigo por completo. El imperio asirio no solo castigaba la rebeldía, castigaba la existencia misma de aquellos que osaban resistirse. ¿Qué queda después del terror? ¿Qué permanece cuando el fuego se extingue? Cuando las pieles colgadas desaparecen, cuando los empalados se pudren y las ciudades reducidas a cenizas se convierten en colinas silenciosas. La respuesta, por cruel que parezca, es el miedo.
un miedo que trasciende generaciones, que se infiltra en las leyendas, que transforma imperios en advertencias. Y en ese eco lejano, aún hoy el imperio asirio nos habla. Porque lo que Asirio construyó no fue solo un sistema militar o administrativo. Lo que creó fue un modelo de poder absoluto fundado sobre el terror institucionalizado. Un modelo donde la crueldad no era una excepción, sino el motor del Estado. Donde el dolor no era una consecuencia colateral, sino un lenguaje oficial. Un sistema donde el miedo no solo controlaba cuerpos, controlaba también el alma colectiva. El legado de este imperio no está únicamente en ruinas arqueológicas o tablillas de arcilla, está en las preguntas que nos sigue obligando a hacernos. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización cuando renuncia a la compasión? ¿Cuánto poder puede tolerar una sociedad antes de perder su humanidad? ¿Puede el miedo ser una herramienta eficaz de gobierno? ¿Y a qué precio? El imperio asirio perfeccionó el uso del castigo como forma de comunicación. Cada desollamiento, cada empalamiento, cada deportación, cada incendio masivo era un mensaje claro, directo y aterrador. No se trataba de justicia, ni de venganza, ni siquiera de eficiencia militar. Se trataba de dominio psicológico, de sembrar terror en la imaginación de los pueblos, de convertir la posibilidad del castigo en una constante latente, como una sombra omnipresente. Y funcionó por siglos. El nombre de Asiria fue sinónimo de devastación. Incluso mucho después de su caída, los pueblos vecinos hablaban del imperio como si aún existiera. Lo temían en sus relatos, lo maldecían en sus canciones, lo mencionaban con voz baja. La leyenda superó a la realidad. Los reyes asirios se convirtieron en espectros, y sus métodos, aunque imposibles de imitar del todo, dejaron una huella indeleble en la historia del poder. Pero hay una ironía que no se puede ignorar. Asiria, el imperio del miedo, cayó como todos los demás. Ni sus muros tallados con escenas de tortura, ni sus ejércitos invencibles, ni sus ciudades palaciegas llenas de trofeos pudieron evitar el colapso. En el año 612 a.C., la ciudad de Nínive, joya del imperio, fue arrasada por una coalición de medos y babilonios. El fuego que antes había sido su arma se volvió contra ella, y con ese fuego desapareció el corazón de Asiria. Los relatos de esa caída son tan simbólicos como su historia previa. Las crónicas babilónicas hablan de un incendio tan grande que oscureció el cielo durante días. Las tablillas cayeron de las estanterías, los palacios se derrumbaron, los dioses conquistados fueron abandonados. El imperio que quiso convertirse en el terror encarnado fue devorado por su propia lógica de destrucción. Porque el miedo, cuando se convierte en la única base del poder, no perdura. Paraliza sí, controla también, pero no construye fidelidad, no edifica cultura duradera, no genera cohesión verdadera. Y en cuanto ese miedo se debilita, por desgaste, por exceso, por nuevas amenazas, lo que queda es un vacío imposible de sostener. Los pueblos sometidos por Asiria nunca olvidaron, y cuando el momento llegó, cuando la balanza del poder se inclinó, no dudaron en tomar su venganza. La caída de Nínive no fue una simple conquista, fue un acto de justicia histórica, una catarsis colectiva, como si todas las ciudades arrasadas, los pueblos deportados, los cuerpos empalados y las pieles desolladas hubieran vuelto en forma de fuego a reclamar su lugar. Y aún así, incluso en su destrucción, Asiria logró lo que quería: ser recordada. Su historia sigue siendo estudiada, discutida, debatida. Su nombre aún resuena como advertencia. Y sus métodos, por más horribles que hayan sido, obligan a toda civilización posterior a mirarse en el espejo. Porque la gran lección que deja Asiria no es solo sobre el pasado, es sobre el presente, sobre la naturaleza del poder, sobre las decisiones que toman los líderes, sobre los límites que cruzan los estados en nombre del control, sobre la fragilidad de la dignidad humana cuando se convierte en un obstáculo para el gobierno absoluto. Y también es una advertencia para el futuro. Cuando se normaliza el castigo excesivo,
Cuando se justifica la represión masiva, cuando se transforma el dolor ajeno en espectáculo, cuando el miedo se convierte en política de Estado, entonces la historia vuelve a mirar hacia Siria y nos recuerda a dónde lleva ese camino. El eco de su brutalidad se oye aún en zonas de conflicto, en regímenes totalitarios, en guerras donde los civiles pagan el precio más alto, en políticas de desplazamiento forzado, en sistemas que priorizan la obediencia ciega por encima de la empatía. Cada vez que un gobierno decide que gobernar es sinónimo de aterrorizar, el espíritu de Asiria resucita. Pero también hay una enseñanza más sutil, y es que el miedo, por más que parezca invencible, no es eterno. Asiria fue temida durante siglos, y hoy sus ciudades son ruinas. Sus estatuas están en museos. Sus métodos son estudiados como ejemplo de lo que no debe repetirse. El terror puede imponer silencio, pero no puede borrar la memoria humana. Muchos pueblos que sufrieron bajo Asiria sobrevivieron. Preservaron parte de su cultura, su religión, su idioma. Reconstruyeron templos. Fundaron nuevas ciudades. Escribieron nuevas crónicas. Incluso aquellos que fueron desplazados, que perdieron su hogar, que vieron arder sus santuarios, encontraron formas de seguir existiendo, a veces en secreto, a veces en exilio, pero existiendo. Eso también es poder. No el poder del látigo ni del cuchillo, sino el poder de la resistencia cultural, de la memoria que se niega a morir, del espíritu humano que, aunque golpeado y fragmentado, sigue buscando sentido, sigue contando historias, sigue luchando contra el olvido. El imperio asirio dejó cicatrices profundas, pero esas cicatrices se convirtieron en lecciones. Lecciones escritas no solo en tablillas, sino en la piel de la historia misma. Y hoy, tú que escuchaste esta historia, eres parte de ese legado. Porque recordar, entender y reflexionar también es un acto de resistencia. Porque mirar al pasado con ojos críticos nos permite construir un futuro más humano. Porque, como dijo Ashurnasirpal II, con aterradora poesía, en medio de las poderosas montañas los masacré, con su sangre teñí de rojo las montañas como lana. Esa frase, tan brutal, tan gráfica, resume todo lo que fue Asiria. Un imperio que convirtió la violencia en paisaje, que escribió su historia con sangre, que quiso hacer del miedo una forma de eternidad. Pero hoy sabemos que esa eternidad tiene límites, que el miedo puede ser derrotado, que la historia puede enseñarnos, y que mientras recordemos lo que ocurrió, lo que significó y lo que costó, nunca volveremos a permitir que el poder absoluto destruya lo más humano que tenemos: la compasión, la dignidad y la memoria. A lo largo de este video, hemos recorrido uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Hemos visto cómo un imperio entero, el imperio neo-asirio, construyó su grandeza no sobre el comercio, la filosofía o la diplomacia, sino sobre el miedo sistemático. Hemos presenciado, desde la distancia del tiempo, un modelo de poder fundado en el dolor. Pero ahora que conocemos la historia completa, la pregunta inevitable es: ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque el pasado, por brutal que sea, no puede cambiarse. Lo que sí podemos cambiar, y debemos cambiar, es nuestra comprensión del poder, nuestra forma de ver las estructuras que lo sostienen y nuestra conciencia sobre el impacto que puede tener cuando se utiliza sin freno, sin ética, sin humanidad. El imperio asirio fue una civilización avanzada en muchos aspectos. Dominaban la ingeniería, desarrollaron sistemas administrativos complejos y establecieron redes logísticas que conectaban vastas regiones del cercano oriente. Pero ninguna de esas hazañas logró salvarlos de su propia caída. Ninguna de esas conquistas fue suficiente para sostener su imperio cuando el miedo dejó de ser efectivo. Esto nos deja una lección clara. El miedo puede someter, pero no puede sostener. No puede construir sociedades justas. No puede cultivar confianza. No puede generar lealtad verdadera. El miedo solo puede paralizar.
Y cuando ese miedo se disipa, lo único que queda es el rencor, el vacío y una historia que nadie quiere repetir. Si algo nos deja la historia asiria, es el recordatorio de que todo sistema que normaliza la violencia, que convierte la humillación en espectáculo, que prioriza la dominación sobre la dignidad, termina autodestruyéndose. Pero también hemos visto otra cara de esta historia: la resistencia silenciosa, las voces que sobrevivieron a la deportación, los pueblos que reconstruyeron sus ciudades, las culturas que, a pesar de todo, no fueron completamente borradas. Incluso en medio de la aniquilación, hubo quienes resistieron, quienes recordaron, quienes transmitieron su historia. Y eso nos toca a nosotros. Porque hoy el mayor acto de resistencia que podemos ejercer es recordar, compartir esta historia, hablar de ella, no para deleitarnos con la crueldad del pasado, sino para entenderla, confrontarla y evitar repetirla bajo nuevas formas. En un mundo donde las guerras aún arrasan ciudades, donde las migraciones forzadas continúan, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados, donde aún se usa el miedo como herramienta de poder, la historia de Asiria es más relevante que nunca. No estamos tan lejos de ese pasado como quisiéramos creer. Solo hemos cambiado los medios, las tecnologías, los discursos. Pero los mecanismos de opresión, cuando se repiten, nos devuelven al mismo punto. Al momento en que una civilización debe decidir entre gobernar con miedo o construir con justicia. Los crímenes de guerra del Imperio Asirio no eran actos aislados, eran sistemáticos, planeados, públicos. Tras tomar una ciudad rebelde, los castigos eran brutales y meticulosamente ejecutados. Los prisioneros eran empalados vivos y dejados a la vista de todos como advertencia. Otros eran desollados, la piel arrancada mientras aún vivían y los restos colgados en las puertas de entrada. Las crónicas asirias lo describen con orgullo. No lo ocultaban. Al contrario, lo celebraban como muestra de poder divino. La decapitación masiva era común. En muchos casos, los cuerpos se amontonaban en pirámides de carne. Las cabezas de los líderes rebeldes eran enviadas a sus familias. Los ojos de los capturados eran arrancados en público, las lenguas cortadas para que no pudieran gritar. Todo era un espectáculo. Pero el terror no terminaba en la muerte. Miles eran esclavizados. Las ciudades derrotadas eran saqueadas, sus templos destruidos, sus dioses robados y humillados. Familias enteras eran deportadas a regiones lejanas para romper cualquier lazo cultural. Una estrategia que combinaba genocidio, desplazamiento forzado y tortura sistemática. Estas no eran acciones improvisadas, era doctrina imperial, parte de lo que los reyes llamaban restaurar el orden. Este video no es solo una crónica del horror antiguo, es un espejo, un llamado a mirar de frente los modelos de poder actuales y preguntarnos ¿cuánto hemos aprendido realmente? ¿Sigue vigente la política del castigo ejemplar? ¿Se sigue instrumentalizando el dolor para mantener el orden? ¿Se siguen quemando ciudades, literal o simbólicamente en nombre de la estabilidad? ¿Seguimos exiliando pueblos, deportando culturas, desollando la dignidad humana en nombre del control? Esas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero ignorarlas es repetir el ciclo. Y si algo demostró el Imperio Asirio, es que el ciclo del miedo tarde o temprano colapsa bajo su propio peso. Por eso, es vital que reflexionemos juntos. Y aquí es donde tú, espectador, entras en escena. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te removió aunque sea un poco, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. No importa si eres historiador, estudiante o simplemente alguien curioso por el pasado. Tu mirada es parte del diálogo que necesitamos construir para que la historia no se repita en silencio. ¿Crees que aún existen imperios del miedo? ¿Ves paralelos entre Asiria y conflictos actuales? ¿Puede una sociedad aprender verdaderamente de su pasado? Deja tu comentario. Leamos y debatamos juntos.
Porque esta no es solo una historia para observar, es una historia para sentir, para procesar y para transformar en conciencia colectiva. Y si valoras este tipo de contenido, si crees que la historia debe contarse con profundidad, sin filtros, con crudeza, pero también con sentido humano, entonces te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like. Eso no solo nos ayuda a seguir creando contenido, sino que crea una comunidad de personas comprometidas con entender el pasado para iluminar el presente. Este video ha sido duro, intenso, pero necesario. Porque como dijo un sabio una vez, los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y tú ya la conoces. Ya no puedes ignorarla. Ahora puedes elegir qué hacer con ella. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por recordar.